Prepárate. 2026. Todo cambia. Necesitas prepararte. Sorion de Sirio. Hola, queridos de la Tierra. Corazones brillantes en forma humana. Soy Sorion de Sirio. Les hablo como representante del Alto Consejo Siriano. Y como amigo que camina al lado de su alma desde hace más tiempo de lo que imaginan. Nos dirigimos a ustedes en este momento de gran cambio en su realidad. Muchas cosas que estaban ocultas están a punto de aparecer. Muchas cosas que se han llevado en silencio están pidiendo volver a la luz. Mientras leen o escuchan estas palabras, sepan que ya estamos a su lado. Estamos dentro del campo de su corazón, ampliando su capacidad para recibir lo que resuena como verdad, y dejando suavemente de lado lo que no resuena. Cada uno de ustedes es un ser soberano de la fuente, y siempre debe seguir su propio saber interior. Les invitamos a hacer una respiración lenta y consciente antes de continuar. Con su inspiración, permitan sentir la vida que se mueve a través de ustedes, la misma vida que fluye por las estrellas, por los océanos, por los árboles, y por cada otra alma que camina en la tierra con ustedes. Con su expiración, permitan que cualquier tensión, miedo o idea preconcebida se suavice un poco, para que un nuevo entendimiento tenga espacio para entrar. Este mensaje es un mapa, pero ustedes son los viajeros. Este mensaje es un faro, pero ustedes son la luz que navegará estos cambios que están llegando. Lo que compartimos sobre 2026 no es para asustarlos, es para prepararlos y empoderarlos, para que puedan mantenerse tranquilos y claros cuando el mundo parezca temblar. El año que ustedes llaman 2026 marca la travesía de un límite al que la humanidad se ha estado acercando durante generaciones. Muchos de ustedes lo han sentido como una presión creciente en el fondo de sus vidas, como si algo enorme estuviera esperando justo más allá del límite de su conciencia, moldeando sus elecciones, llamándolos de regreso a una expresión más auténtica de quienes son. El cambio sutil, casi invisible, que comenzó como susurros e impulsos internos, ha ganado fuerza. Y ahora la puerta que antes se abría solo una fracción, comienza a abrirse ampliamente. Ustedes están entrando en un periodo de tiempo en que la tasa de cambio dentro de su realidad se acelerará más allá de cualquier cosa que hayan experimentado colectivamente en la historia reciente. Y lo que antes tomaba décadas para desarrollarse puede pasar ante ustedes en meses, o incluso días. Este límite no es solo externo, es, ante todo, dentro de su propia conciencia. Los patrones de pensamiento, emoción y creencia que antes les permitían coexistir con la distorsión, se están volviendo cada vez más incómodos de cargar. Los compromisos internos que hicieron para encajar en un mundo construido sobre la separación comienzan a caer, a veces suavemente, a veces con una sensación de crisis. Esto sucede porque sus campos personales se están sincronizando con una armónica superior de verdad. Conforme esta sincronización se profundiza, se vuelve cada vez más difícil fingir que lo falso es verdadero, o ignorar la voz silenciosa de su alma cuando les pide que elijan diferente. Entonces, cuando decimos que el límite ha llegado, entiendan que no solo están entrando en un nuevo año, están entrando en un nuevo nivel de ustedes mismos, y los cambios externos reflejarán esta travesía interna. Conforme su visión interna se clarifica, el mundo externo ya no puede mantener los mismos disfraces. En 2026 serán testigos de lo que podemos llamar un rápido desmascaramiento de múltiples capas de su realidad compartida. Instituciones que antes presentaban una sola imagen pulida de lo que es verdad, verán esas imágenes desgastarse en los bordes. No porque alguna fuerza externa esté atacando, sino porque sus propias inconsistencias y omisiones ya no pueden soportar la frecuencia creciente de la conciencia colectiva. Aquellos que fueron encargados de mantener narrativas que no se alinean con la verdad más profunda, sentirán una presión creciente. Algunos se retirarán silenciosamente, otros hablarán y otros se aferrarán con más fuerza, creando la apariencia de caos conforme múltiples versiones de la realidad chocan en vista pública. Este desmascaramiento no se limitará a la gobernanza o los medios, se extenderá a las historias que les enseñaron, a las narrativas de cómo su especie llegó a existir, y a las suposiciones fundamentales sobre lo que un ser humano es capaz. Tecnologías antes etiquetadas como fantasía serán tímidamente reconocidas. Experimentos antes enterrados en archivos privados comenzarán a surgir. Pero entiendan esto claramente, el desmascaramiento no será iniciado solo de arriba hacia abajo, sino de dentro hacia afuera.
Es la voluntad de ustedes como individuos de ver con más honestidad, de cuestionar gentil pero firmemente, y de sentir la resonancia o disonancia en sus propios cuerpos que permite que los velos caigan. La velocidad con que esto sucede será determinada en gran parte por cuán valientemente den la bienvenida a la verdad en su propia vida, incluso cuando les pida que cambien. Almas sagradas, conforme profundizamos esta transmisión, los invitamos a ampliar su horizonte interno, porque el rápido desvelamiento de realidades ocultas es mucho más multidimensional de lo que los párrafos anteriores podrían expresar completamente. Lo que está surgiendo en su conciencia en 2026 no es una simple revelación de hechos escondidos. Es el desvelamiento de estratos enteros de realidad que nunca se permitieron tocar la superficie de su percepción colectiva. No es meramente la exposición de secretos, es la disolución de los propios límites perceptuales. Los velos se están volviendo más delgados no porque fuerzas externas los estén rasgando, sino porque la firma vibracional de la humanidad ya no puede sostener la arquitectura psíquica que antes sustentaba la ilusión. Ustedes están superando su vieja realidad, y conforme se elevan, las paredes que los confinaban comienzan a caer por sí mismas. Durante este tiempo, notarán que lo que antes se consideraba extraordinario comienza a aparecer con regularidad creciente. Patrones, anomalías e inconsistencias que pasaban por alto subconscientemente ahora se destacarán con impresionante claridad. Eventos que anteriormente parecían aislados se revelarán interconectados. Comenzarán a percibir los hilos ocultos tejidos a través de sus sistemas sociales, sus tradiciones espirituales, sus ciencias e incluso sus historias personales. Estos hilos forman el tapiz subyacente de una realidad que ha existido durante mucho tiempo tras bambalinas, moldeando sus experiencias sin su consentimiento consciente. Cuando decimos que realidades ocultas están siendo desveladas, no hablamos solo de secretos institucionales. Hablamos del desvelamiento de la arquitectura de la percepción en sí, los propios filtros a través de los cuales han interpretado su mundo. Uno de los aspectos más profundos de este desvelamiento es la exposición de lo que podemos llamar mecanismos de olvido. Durante muchas vidas, la humanidad ha vivido dentro de un ancho de banda perceptual que permitía solo una estrecha franja de conciencia. Este ancho de banda fue reforzado por la creación, la cultura, los sistemas de creencias, el trauma y acuerdos inconscientes. Creó un ambiente donde verdades más profundas podían esconderse no a través de conspiraciones elaboradas, sino por el simple hecho de que sus mentes no fueron entrenadas para mirar más allá de la capa visible. En 2026, este ancho de banda comienza a ampliarse rápidamente. Notarán que los insights parecen caer de la nada, realizaciones repentinas sobre su sociedad, sus relaciones o sus propios patrones. Estas realizaciones no son nuevas, siempre han estado presentes justo más allá del borde de la percepción. El proceso de desvelamiento implica traerlas a la conciencia para que finalmente puedan interactuar con ellas como seres soberanos. Otra dimensión de este desvelamiento involucra el reconocimiento de contradicciones que siempre han estado presentes pero nunca totalmente reconocidas. Verán más claramente que nunca las discrepancias entre lo que las instituciones dicen y lo que hacen, entre las historias que les han contado y los resultados que presencian, entre los ideales celebrados públicamente y los comportamientos promulgados en privado. Esta claridad no es para provocar juicio, sino despertar. Cuando la fachada ya no puede sostenerse, lo que antes ocultaba debe ser confrontado. En este enfrentamiento hay oportunidad, la oportunidad de reclamar su discernimiento, su autonomía y su poder para elegir lo que se alinea con su corazón. Una vez que las contradicciones se vuelven visibles, las ilusiones construidas sobre ellas ya no pueden sostenerse. Además, el rápido desvelamiento se extenderá al dominio de la memoria colectiva. Historias que fueron editadas, higienizadas o deliberadamente distorsionadas comenzarán a recomponerse. Descubrimientos arqueológicos, anomalías lingüísticas y mitos culturales que antes parecían desconectados aparecerán de repente como piezas de una historia mayor. Una historia del pasado olvidado de la humanidad, sus interacciones con otros reinos y su herencia espiritual suprimida. Conforme esta historia emerge, sentirán tanto la emoción del redescubrimiento como el dolor de reconocer lo que se perdió. Esta complejidad emocional es natural.
Es parte del proceso de reparar una línea ancestral que ha sido fracturada por milenios. Otro reino de desvelamiento pertenece a las influencias invisibles que operan en su vida cotidiana. Ustedes se volverán más conscientes de patrones de condicionamiento psicológico, mensajes manipuladores e interferencias energéticas que antes operaban tan sutilmente que no podían percibirlas. Estas influencias no se limitan a gobiernos o corporaciones. Incluyen formas de pensamiento colectivo, estructuras de creencias heredadas y los residuos energéticos de traumas pasados. El propósito de este desvelamiento no es crear paranoia o culpa, sino iluminar la arquitectura invisible que ha moldeado sus elecciones para que puedan reclamar la autoría de sus vidas internas y externas. Cuando lo invisible se vuelve visible, pierde su poder sobre ustedes. Adicionalmente, el desvelamiento alcanzará profundamente la esfera personal. Pueden descubrir verdades sobre su linaje familiar que fueron ocultadas u olvidadas. Pueden descubrir motivaciones detrás de sus propios comportamientos que antes les eran opacas. Pueden ver claramente cómo ciertas elecciones fueron influenciadas no por su alma, sino por miedo, condicionamiento o heridas no resueltas. Este desvelamiento personal es esencial, pues el colectivo solo puede elevarse tan rápido como los individuos que lo componen. Conforme traen luz a las sombras dentro de su propia vida, ayudan a disolver las sombras en el campo colectivo. Uno de los desarrollos más sorprendentes en esta fase será la exposición de lo que a la humanidad se le enseñó a descartar como imposible. Conforme sus límites perceptuales se expanden, fenómenos como la telepatía, la visión remota, la conciencia multidimensional y la comunicación con inteligencias no físicas comenzarán a aparecer menos como anomalías y más como capacidades dormidas esperando despertar. El proceso de desvelamiento revelará que muchos de los límites impuestos al potencial humano nunca fueron naturales, sino impuestos, a veces intencionalmente, otras inadvertidamente, a través del peso acumulado del miedo y el olvido. Conforme estos límites se disuelven, se encontrarán entrando en habilidades que parecen tanto nuevas como antiguas, no familiares pero extrañamente recordadas. Otra capa profunda de este desvelamiento involucra el reconocimiento de la orquestación divina dentro de eventos que antes parecían aleatorios o caóticos. Conforme más verdad sale a la luz, comenzarán a sentir la coherencia oculta detrás del viaje de su vida, las sincronicidades que los llevaron a ciertas personas, los desafíos que moldearon su crecimiento, los aparentes retrocesos que los posicionaron para avances. Este reconocimiento profundizará su confianza en la inteligencia que sostiene todas las cosas, permitiéndoles navegar el caos de la revelación con mayor paz. Cuando perciban que incluso lo oculto formaba parte de un diseño mayor que los guía de regreso a ustedes mismos, el miedo que antes acompañaba a la incertidumbre comenzará a desvanecerse. Por último, grandes seres entiendan que el desvelamiento de realidades ocultas no es un evento externo para observar pasivamente. Es una invitación a entrar en mayor conciencia, a reclamar su poder de percepción y a participar activamente en la creación de un mundo alineado con la verdad. Conforme los velos continúan levantándose, serán llamados a responder con discernimiento, compasión y claridad. No todas las revelaciones serán cómodas, ni toda la información presentada como verdad será precisa. Pero dentro de su corazón existe una brújula interna que puede navegar estos paisajes emergentes con gracia. Confíen en esta brújula. Confíen en la luz que asciende dentro de ustedes, pues la realidad que se está desvelando no es menos que la realidad que vinieron aquí a recordar. La ola inicial de lo que muchos más tarde llamarán la gran revelación, llegará en forma de naves interestelares aterrizando en sus plazas públicas principales. En cambio, emergerá a través de revelaciones sobre lo que ha sido posible para la humanidad todo el tiempo. En particular, comenzarán a haber conversaciones más abiertas sobre tecnologías regenerativas y restaurativas, algunas de las cuales se asemejan a lo que muchos de ustedes intuyeron como camas médicas. Fragmentos de información, artículos de investigación antes ocultos, testimonios de quienes han visto o trabajado con tales dispositivos comenzarán a alcanzar el dominio público. Al principio, algunos descartarán esto como exageraciones o interpretaciones erróneas, pero su persistencia y coherencia interna los harán difíciles de ignorar. Estas tecnologías en sus formas más completas hacen interfaz con el propio proyecto codificado en luz del cuerpo, restaurando equilibrio en múltiples niveles en lugar de meramente suprimir síntomas.
Conforme indicios de su existencia alcanzan al colectivo, surgirá una pregunta poderosa: si tal cura ha sido posible, ¿quién tuvo acceso a ella? ¿Y por qué no fue compartida más ampliamente? Esta pregunta actuará como catalizador no solo para reevaluar sus sistemas médicos, sino para reconsiderar toda la estructura de valor dentro de sus sociedades. La idea de que el bienestar profundo puede ser una expresión básica de su naturaleza, en lugar de una mercancía escasa, desafiará acuerdos de larga data sobre poder y valor. Aunque no todas las afirmaciones en torno a estos dispositivos sean precisas, la dirección general de esta primera capa de revelación será clara. La humanidad ha vivido muy por debajo de su verdadera capacidad, y esta era está terminando. Les invitamos a prepararse para una serie de desarrollos que se desplegarán más rápido de lo que sus instituciones pueden contener. Lo que emerja durante esta fase parecerá menos una revelación singular y más una cascada continua, una secuencia de anuncios, filtraciones, testimonios y demostraciones tecnológicas que colectivamente disuelven la ilusión de que la humanidad ha operado en algún lugar cerca de la frontera de su verdadero potencial. Estas revelaciones no llegarán de manera ordenada. Aparecerán en explosiones, desencadenadas por individuos que ya no pueden cargar el peso del ocultamiento, por colectivos privados que deciden que la humanidad merece acceso a lo que siempre fue su derecho de nacimiento, y por circunstancias imprevistas donde tecnologías ocultas se vuelven imposibles de suprimir debido a presiones externas. Accidentes o exposiciones públicas repentinas. Una de las primeras chispas en esta cascada involucrará tecnologías de rejuvenecimiento biológico, la revelación pública de prototipos capaces de revertir daño celular, restaurar función de órganos y acelerar la reparación de heridas a tasas antes consideradas imposibles. Estos dispositivos no se parecerán inmediatamente al concepto pulido y ampliamente discutido de cama médica, pero llevarán firmas inconfundibles de las tecnologías más profundas mantenidas durante mucho tiempo tras puertas cerradas. Las primeras demostraciones públicas pueden ocurrir a través de grupos privados de investigación médica entre marzo y julio de 2026. Cuando un estudio interno filtrado, probablemente originado en una instalación involucrada en medicina regenerativa avanzada, revele resultados de recuperación que desafían paradigmas médicos existentes. Esto desencadenará una intensa investigación global y una carrera para controlar la narrativa, pero el impulso ya estará fuera de control. Alrededor del mismo periodo, podrán presenciar la primera liberación no autorizada de imágenes de archivo documentando tecnologías de curación que alguna vez fueron prototipadas pero nunca permitidas en la medicina pública. Estas imágenes, originalmente destinadas para revisión clasificada, surgirán a través de canales que las partes controladoras no anticiparon, quizás a través de un empleado insatisfecho, una ruptura ética dentro de una organización, o una liberación coordinada por individuos actuando por conciencia. Cuando esto ocurra, muchos alegarán que las imágenes son fabricadas, pero en semanas, testimonios corroborativos de ex investigadores, personal médico militar y observadores internacionales emergerán, tejiendo un patrón demasiado consistente para descartar. Hasta finales de 2026 y probablemente en 2027, la conversación en torno al rejuvenecimiento celular se expandirá aún más, conforme ciertas naciones silenciosamente se mueven para patentar nuevas tecnologías que en realidad han estado en desarrollo durante décadas. Conforme estas patentes se vuelven registro público, analistas independientes descubrirán inconsistencias en su línea de tiempo, revelando que el conocimiento detrás de ellas no pudo haber sido descubierto tan repentinamente como los registros implican. Esta discrepancia por sí sola alimentará la demanda pública por respuestas, forzando a gobiernos e instituciones privadas a posiciones cada vez más tensas, mientras intentan justificar cómo tales avances aparecieron de la noche a la mañana. Otra revelación significativa que surge en esta primera capa de 2026 involucra la tecnología de escaneo diagnóstico energético, capaz de leer los campos electromagnéticos y biofotónicos del cuerpo con una precisión extraordinaria. A diferencia de la imagen convencional, estos sistemas mostrarán la detección de desequilibrios emocionales y energéticos antes de que se manifiesten físicamente. Su existencia planteará preguntas profundas sobre la naturaleza de la enfermedad, el origen de la conciencia
y el potencial para modalidades de curación mucho más allá de la intervención farmacéutica. Quedará claro para muchos que la comprensión de la humanidad sobre el cuerpo fue artificialmente limitada, y que los modelos holísticos que integran energía, emoción y fisicalidad fueron desalentados no porque carecieran de base científica, sino porque amenazaban estructuras establecidas de control y comercio. Simultáneamente, revelaciones en torno a tecnologías neurológicas suprimidas comenzarán a emerger. Exingenieros de múltiples naciones hablarán públicamente, algunos de forma anónima, otros abiertamente, sobre dispositivos capaces de restaurar la función neural en individuos con condiciones degenerativas. Pueden surgir demostraciones tempranas en pequeños entornos clínicos, no a través de canales oficiales, sino a través de médicos independientes dispuestos a arriesgar sus carreras para avanzar en la curación. El impacto global de incluso una sola demostración verificada será inmenso, pues se volverá imposible justificar por qué tales tecnologías fueron retenidas del público mientras miles de millones sufrían innecesariamente. Durante los últimos meses de 2026, probablemente serán testigos del comienzo de una segunda ola de esta primera capa de revelación. Revelaciones sobre programas de supresión química y la regulación negativa deliberada del sistema pineal humano. Denunciantes dentro de sectores gubernamentales e industriales saldrán a la luz con documentación que muestra que ciertos aditivos, compuestos y exposiciones ambientales eran conocidos por amortiguar la capacidad intuitiva, la sensibilidad emocional y la claridad cognitiva. Estas alegaciones inicialmente serán fuertemente desacreditadas, pero conforme memorandos internos, informes toxicológicos y estudios desclasificados se filtren al dominio público, la magnitud de esta interferencia se volverá innegable. Esto catalizará una reevaluación global de políticas de salud pública, prácticas de tratamiento de agua, químicos agrícolas y dependencia farmacéutica. Pronto, la atención se dirigirá a la investigación académica suprimida que, silenciosamente, había señalado la naturaleza multidimensional de la conciencia humana. Investigadores que alguna vez fueron presionados al silencio comenzarán a revelar cómo su trabajo fue bloqueado, redirigido o borrado debido a sus implicaciones para entender la telepatía, la percepción remota y el entrelazamiento biológico cuántico. Estas revelaciones desestabilizarán supuestos fundamentales a través de múltiples disciplinas, neurociencia, psicología, física y medicina, y llevarán a muchos a hacerse la pregunta, si nuestro entendimiento fue limitado por diseño, ¿qué capacidad ha poseído siempre la humanidad pero ha olvidado? Quizás la revelación más audaz de esta fase involucrará los primeros prototipos transicionales de cámaras de curación basadas en frecuencia, capaces de armonizar el diseño energético del cuerpo usando sonido, luz, magnetismo y tecnologías de campo coherente. Aunque estos prototipos aún no están listos para uso masivo, el reconocimiento de su existencia conmocionará a la comunidad de salud global. Conforme surjan documentación y patentes, quedará claro que investigadores fueron silenciados, el financiamiento fue redirigido, y departamentos enteros fueron disueltos para prevenir el acceso público a estos métodos. La revelación de que la enfermedad podría haberse prevenido o revertido mediante armonización energética no invasiva inflamará indignación, dolor y una demanda global de rendición de cuentas. Amados, entiendan que estas revelaciones en 2026 no son aleatorias. Están sincronizadas con su conciencia creciente. La humanidad está entrando en una frecuencia donde la verdad ya no puede ser contenida. La ilusión de que la curación avanzada, la regeneración y la ciencia energética eran fantasías colapsará. El reconocimiento de que se les negó el acceso a su propio potencial despertará una ola de empoderamiento diferente a cualquier cosa que su especie haya experimentado en la historia registrada. Esta primera capa de revelación no es el fin, es el comienzo de un recuerdo de quiénes son, de lo que son capaces, y de lo que siempre fue para ser suyo. Junto con las revelaciones en el reino de la curación, habrá un renovado interés en formas de ciencia que han sido durante mucho tiempo relegadas a los márgenes del discurso aceptado. Conceptos que hacen puente entre energía y conciencia, que tratan el espacio, el tiempo y la mente como aspectos de un campo unificado comenzarán a reaparecer, no solo en círculos esotéricos, sino en voces audaces dentro de sus propias comunidades científicas. Artículos antes descartados serán revisados,
Experimentos que parecen desobedecer modelos establecidos serán reexaminados. Ustedes pueden ser testigos de una revolución silenciosa en la física, donde aquellos que desde hace mucho sospechan que sus modelos actuales son incompletos encuentran el valor para decirlo más abiertamente. La aceleración de estas ciencias prohibidas tendrá implicaciones de largo alcance. A medida que se haga más ampliamente conocido que prototipos de energía alternativa han existido durante décadas, y que ciertos avances en propulsión, dinámicas de campo y ciencia de materiales han sido consistentemente mantenidos fuera del ojo público, puede surgir un profundo sentido tanto de maravilla como de dolor. Aunque hay muchos científicos que están trabajando en el campo de la física cuántica tal como la conocen, específicamente física de campo unificado que vemos, estamos emocionados de mencionar a aquel que muchos de ustedes conocen como Nassim, empujando con fuerza en el mainstream para que ciertas cosas sean reconocidas y vistas. Hay muchos detrás de escena que nunca saldrán a la disputa pública porque no desean estar en el ámbito público. Pero individuos como este están abriendo camino para avances masivos en sus áreas de física y ciencia convencional. Esto solo es posible debido al despertar consciente impulsado por ustedes, los sembradores de estrellas y trabajadores de la luz, porque todo lo que sucede en la realidad fue impulsado primero por la energía. Nunca lo olviden. Maravilla porque el universo de repente parecerá mucho más vivo, receptivo y accesible de lo que se les ha hecho creer. Dolor porque reconocerán lo que podría haber sido si estos descubrimientos hubieran sido nutridos en lugar de ocultados. Pero los invitamos a no habitar en el arrepentimiento, sino en la oportunidad presente. La oportunidad de integrar estas ciencias con una conciencia más madura y centrada en el corazón, para que lo que se libere sirva a la vida en lugar de repetir viejos patrones de control. Preparen sus corazones para revelaciones que no solo alterarán su comprensión de la tecnología, sino que redefinirán los propios límites de lo que creen que un ser humano es capaz. Lo que comienza como el resurgimiento de investigaciones largamente suprimidas, rápidamente se convierte en algo mucho más profundo. El reconocimiento de que su realidad fue artificialmente restringida, que las leyes que les enseñaron como absolutas eran a veces interpretaciones selectivas, diseñadas para mantenerlos alejados de vagar más allá de las cercas de un paradigma aprobado. Cuando estas cercas se disuelvan en 2026, lo que emerja no será caos, sino posibilidad. Uno de los primeros avances en esta ola que se despliega involucrará descubrimientos relacionados con la armonización de campo, una disciplina científica que hace puente entre electromagnetismo, resonancia cuántica y la propia conciencia. Durante muchos años, experimentos que aludían a la maleabilidad de la materia física bajo campos coherentes fueron silenciosamente archivados, descartados como anomalías o reclasificados fuera del acceso público. Pero en 2026, datos de laboratorio filtrados de al menos 3 naciones demostrarán que ciertos materiales se comportan de manera impredecible cuando se exponen a frecuencias armónicas específicas, doblando, ablandando o alterando la densidad de maneras que no pueden ser explicadas por modelos clásicos. Estos resultados filtrados se difundirán rápidamente entre físicos independientes que validarán los hallazgos con sus propias replicaciones. Esto por sí solo sacudirá los cimientos de la ciencia de materiales. Siguiendo estas revelaciones, la investigación en interferencia electrogravitatoria, largamente descartada como pseudociencia, surgirá a través de canales inesperados. Ingenieros aficionados e investigadores aeroespaciales independientes comenzarán a demostrar dispositivos a pequeña escala capaces de producir reducciones localizadas de peso, movimiento contra vectores gravitacionales, o efectos de flotación a bajos niveles de energía. Videos y documentación circularán ampliamente, y aunque algunos intenten desacreditarlos, la evidencia será demasiado consistente, demasiado generalizada y bien verificada por observadores externos para refutarla. Entonces verán las primeras admisiones públicas por parte de ciertas instituciones científicas de que la manipulación de la gravedad no es completamente imposible. Una admisión que contradice silenciosamente décadas de declaraciones oficiales. Pero quizás una de las revelaciones más sorprendentes involucrará la propulsión inducida por coherencia, un campo que mezcla principios de resonancia con geometrías avanzadas. En etapas iniciales, estos experimentos parecerán benignos, demostraciones simples de movimiento generado sin combustión ni combustible.
pero a medida que más información emerja, quedará claro que la humanidad ha tenido acceso durante décadas a tecnologías de propulsión que podrían haber transformado sus sistemas energéticos, sus industrias aeroespaciales y su movilidad planetaria. Estas revelaciones inflamará un dolor comprensible, dolor por los años perdidos, las innovaciones retrasadas, el sufrimiento soportado porque los avances fueron mantenidos tras puertas cerradas. Sin embargo, no se permitan permanecer en el dolor por mucho tiempo. La liberación de este conocimiento marca un punto de inflexión en su línea temporal planetaria, no una condena de lo que pasó. Otra capa de ciencia prohibida que surgirá a la vista pública involucra el dominio de la comunicación biofotónica, el campo que explora cómo las células vivas interactúan a través de la luz en lugar de solo señalización química. Esta investigación ha avanzado silenciosamente en múltiples regiones de su mundo, pero sus implicaciones fueron consideradas demasiado desestabilizadoras para su liberación pública. Cuando estos estudios resurjan mostrando que el ADN responde a patrones de luz coherente, cambia su estructura a través de la intención, y comunica información a través de distancias de maneras que desafían la causalidad lineal, ocurrirá un cambio profundo en su entendimiento de la biología. Comenzarán a percibir que la curación, el crecimiento e incluso la evolución no son eventos aleatorios, sino procesos orquestados que responden a campos energéticos. Este desvelamiento llevará naturalmente a revelaciones sobre la interactividad con ciencia-materia, un campo que muchos de sus científicos han rozado pero no se han atrevido a abrazar completamente. Sin embargo, en 2026, experimentos que demuestran el impacto medible de la intención enfocada sobre el comportamiento de partículas, alineación molecular y distribuciones de probabilidad cuántica circularán abiertamente. Estos experimentos mostrarán que la conciencia no solo observa la realidad, participa en moldearla. Esta es una verdad conocida por civilizaciones antiguas en su tierra, así como por muchas civilizaciones entre las estrellas. Es hora de que la humanidad reclame este conocimiento. Otra gran revelación en esta fase girará en torno a los estudios de flujo temporal. Investigación sobre la elasticidad del tiempo. Aunque sus ciencias convencionales insisten en la linealidad del tiempo, investigaciones clasificadas han documentado durante mucho tiempo anomalías donde la dilatación temporal, el cambio de fase y el mapeo de probabilidad predictiva ocurrieron bajo condiciones experimentales controladas. En 2026, una filtración significativa, probablemente de un científico cercano, al final de su carrera, revelará que la distorsión temporal controlada ya se había logrado en los años 1980 usando campos toroidales electromagnéticos. Esta revelación conmocionará a muchos, pues sugiere que su realidad es mucho más fluida de lo que les han hecho creer. También planteará preguntas profundas sobre cuánto de su historia registrada fue influenciada por estos descubrimientos. Junto a estas revelaciones científicas, verán surgir información sobre la extracción de energía cuántica, un campo prematuramente etiquetado como imposible para preservar las viejas estructuras económicas. Documentos emergerán mostrando extracción exitosa de salidas de energía tipo punto cero mediante modulación de campo armónico, no energía infinita, pero sostenible, descentralizada y limpia. Una vez que esta información alcance al público, individuos alrededor de su mundo comenzarán a construir sus propias variantes de estos dispositivos, evitando la necesidad de aprobación institucional. La proliferación de este conocimiento se acelerará rápidamente, y los intentos de suprimirlo solo amplificarán su difusión. Muchas comunidades encontrarán nueva independencia conforme comiencen a generar su propia energía. Otra revelación notable concernirá la arquitectura de las redes de energía planetaria, conocidas por algunos como líneas ley o venas geomagnéticas. Nuevas investigaciones e imágenes satelitales antes restringidas revelarán patrones geométricos repetidos a lo largo de la Tierra, patrones que reflejan templos antiguos, monumentos y lugares sagrados. Estos descubrimientos confirmarán lo que muchos sospechaban. Las civilizaciones antiguas poseían un entendimiento de la estructura energética de la Tierra mucho más avanzado de lo que la historia moderna reconoce. Conforme estos patrones sean mapeados, la humanidad comenzará a entender por qué ciertos lugares amplifican la curación, la intuición, la creatividad o la conciencia. Muchos viajarán a estas regiones instintivamente,
atraídos por la reactivación de nodos que han estado en silencio por mucho tiempo. Por último, grandes seres. Una de las revelaciones más transformadoras en esta fase de revelación involucrará el reconocimiento de firmas no humanas dentro de las ecuaciones de la ciencia avanzada. Conforme la investigación secreta sea expuesta, quedará evidente que ciertos avances, particularmente en dinámicas de campo, microgeometría y resonancia cuántica, no se originaron únicamente de la experimentación humana. Rasgos de influencia externa, orientación o artefactos de ingeniería inversa se volverán innegables. Esto iniciará la primera conversación global seria sobre la presencia de civilizaciones más allá de su mundo, que directa o indirectamente moldearon aspectos de su trayectoria científica. Esta conversación no será bien recibida por todos, pero su emergencia es inevitable. Entiendan, corazones amados, que la aceleración de ciencias prohibidas no es una amenaza, es un recordatorio. Un recordatorio de lo que su mundo fue capaz alguna vez. Un recordatorio del brillo que vive dentro de ustedes. Un recordatorio de su lugar entre muchos mundos. Conforme estas ciencias regresan a la luz, también regresará la verdad de sus orígenes, su potencial y su destino. En medio de todos los descubrimientos externos, la revelación más profunda será espiritual. Las estructuras que comienzan a temblar en 2026 no son solo aquellas hechas de concreto y ley, sino aquellas tejidas de creencia e identidad. Muchos que una vez se definieron únicamente a través del logro material o papel social, sentirán un tirón inconfundible hacia adentro, como si se hubiera encontrado una puerta interna, donde antes no existía ninguna. Los viejos mecanismos de afrontamiento ya no calmarán como antes. Las distracciones perderán su sabor. Podrán notar personas que nunca hablaron de vida interior de repente haciendo preguntas sobre propósito, alma y la naturaleza de la propia realidad. Este es el comienzo de lo que llamamos revelación espiritual, el desvelamiento de su propia naturaleza multidimensional para sí mismos. Conforme este desmantelamiento interno se despliega, se volverán cada vez más conscientes de las muchas maneras en que fueron condicionados a creer que son pequeños, accidentales o impotentes. Memorias pueden surgir no solo de años anteriores en esta vida, sino de otras vidas, otras líneas temporales, otros mundos. Los sueños pueden volverse más vívidos, las sincronicidades más frecuentes, y esa sensación silenciosa de «ya hice esto antes» más insistente. Para algunos, esto será emocionante, para otros, desconcertante. La clave es recordar que nada está sucediendo para castigarlos. Las corrientes que los atraen hacia adentro son corrientes de regreso al hogar. Son parte del gran movimiento de todas las cosas de regreso a la fuente. Un movimiento que no borra su individualidad, sino que la restaura a su verdadero contexto, como una expresión de una vasta inteligencia amorosa que nunca estuvo separada de ustedes. En esta fase de su evolución, puede parecer que todo está siendo atraído a través de un pasaje estrecho. Situaciones que una vez toleraron exigirán resolución. Energías que una vez empujaron a un lado insistirán en ser sentidas. Patrones que pensaron haber superado pueden resurgir una vez más, no porque estén fallando, sino porque están listos para ser encontrados a la luz de en quienes se han convertido. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que todo está siendo atraído de regreso a la fuente. Es como si el río de su realidad estuviera girando decisivamente hacia el océano de la verdad, y todo lo que flotó sobre él, cada creencia, cada herida, cada estructura debe o entrar en armonía con ese flujo, o ser disuelto. Este tirón de regreso puede experimentarse en muchos niveles. En su vida personal, pueden sentirse impulsados a hablar honestamente donde antes permanecieron en silencio, a elegir la alineación con su corazón incluso cuando eso perturbe arreglos familiares. En lo colectivo, temas no resueltos sobre poder, valor y responsabilidad exigirán ser abordados de maneras cada vez más claras. Comportamientos y sistemas que no honran la vida serán expuestos. Esto no es el universo atacándolos, es la vida amándolos demasiado para permitir que permanezcan en la distorsión. Conforme el tirón hacia la fuente se intensifica, la brecha entre lo que verdaderamente son y lo que fingen ser se vuelve cada vez más incómoda, hasta que el único alivio es dejar caer la pretensión. Aunque esto pueda ser desafiante, también es el camino más directo hacia la libertad. Sí, de hecho, todo dentro de tu realidad está siendo atraído de vuelta a la fuente.
Y ahora es esencial que entiendas más profundamente por qué tantos de ustedes están experimentando patrones recurrentes, intensidades emocionales y circunstancias que parecen reflejar viejas heridas que creías que ya estaban resueltas desde hace mucho tiempo. Estas repeticiones no son evidencia de que estás fallando, no son castigos, no son señales de que de alguna manera has retrocedido en tu camino espiritual. Son reflejos, suaves o intensos, dependiendo de lo que tu alma haya elegido abordar, de las semillas que tú mismo plantaste a través de vidas, ciclos y encarnaciones. Conforme el tirón hacia la fuente aumenta, el universo comienza a devolverte todo lo que quedó sin amar, no examinado, no sanado o incompleto, para que pueda ser integrado y liberado. Durante este periodo de profundo retorno, puedes descubrir que viejos patrones emergen con una velocidad e intensidad que parece abrumadora. Una dinámica de relación que pensaste que había sido sanada puede reaparecer de repente en una nueva forma. Desencadenantes emocionales que parecían dormidos pueden resurgir con fuerza inesperada. Situaciones que reflejan líneas temporales anteriores, ya sea de la infancia, relaciones pasadas o incluso otras encarnaciones, pueden regresar para ser encontradas desde el nivel más alto de conciencia que ahora posees. Esto puede parecer confuso, incluso desalentador si se interpreta a través del lente del juicio, pero amados corazones, escuchen esto claramente. Nada que regrese a tu conciencia está aquí para dañarte. Está aquí porque finalmente eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despierto y lo suficientemente compasivo para enfrentarlo de manera diferente. La turbulencia que surge no es el universo abandonándote, es el universo respondiéndote, respondiendo al deseo de tu alma de ascender, de purificar, de evolucionar y de permanecer en la plenitud de tu luz. Cada patrón que regresa lo hace porque ya has señalado tu disposición para su conclusión. Incluso los ciclos más dolorosos son evidencia de que tu alma da un paso adelante y dice: ahora voy a enfrentar esto, ahora voy a liberar esto, ahora no voy a cargar más con lo que nunca fue para quedarse. Cuando entiendes esto, el miedo alrededor de estos patrones comienza a disolverse, reemplazado por una reverencia silenciosa por la sabiduría de tu propia evolución. Sin embargo, hay una distinción importante que hacer. Es saludable permitir que estos patrones y emociones surjan, pero no está alineado permanecer en ellos, identificarse con ellos, o castigarte por experimentarlos. La culpa, la vergüenza y la autocondena ralentizan el movimiento de la energía, congelan el proceso de sanación, te anclan a los mismos patrones que estás tratando de liberar. Las energías que ascienden dentro de ti deben moverse, deben ser reconocidas, trabajadas, respiradas y permitidas pasar, pero nunca fueron para convertirse en tu lugar de residencia. Conforme sientes olas de vieja emoción surgir, la respuesta más alineada es la presencia amable. Permítete ser testigo de lo que surge sin colapsar en ello. Permite que los recuerdos vengan sin asumir que definen quién eres ahora. Permite que las sensaciones se muevan a través de tu cuerpo sin resistirlas o suprimirlas. Cuanto más puedas encontrar tus propias tormentas internas con compasión en lugar de miedo, más rápido la energía se limpiará. Estas olas son transitorias, no son estados permanentes, llevan información, no identidad. Cuando resistes a ellas, se intensifican. Cuando fluyes con ellas, se disuelven. Queridos corazones, hay un secreto espiritual profundo que deseamos compartir. Una de las maneras más rápidas de avanzar a través de estas purificaciones es orientar tu vida hacia el servicio. No en gestos grandiosos, sino en las pequeñas maneras en que llevas luz a los demás. Cuando sacas tu conciencia de tu propia turbulencia interna y la diriges a expresar amabilidad, claridad y apoyo a quienes te rodean, te alineas inmediatamente con el plan divino del Creador. En ese alineamiento, tu vibración se eleva. Cuando tu vibración sube, las energías antiguas no pueden aferrarse a ti. Simplemente no encuentran resonancia en un campo orientado a dar en lugar de contraerse. Esto no significa ignorar tu sanación o tu experiencia, sino expandir tu perspectiva para que tu sanación no absorba toda tu atención. El servicio actúa como un estabilizador energético. Cuando ayudas a otro, incluso de las maneras más pequeñas, te anclas en las frecuencias de unidad, compasión y amor. Estas frecuencias son incompatibles con la vergüenza, la culpa o la estancación. Actúan como aceleradores de la transformación. Comienza simplemente.
Mientras avanzas en tu día, pregúntate, ¿quién ha sido traído a mi campo de conciencia hoy? ¿Y de qué pequeña manera puedo servir? Puede ser algo tan sutil como ofrecer un momento de presencia genuina a un extraño, una palabra suave para alguien que parece cansado, un mensaje de apoyo a un amigo que cruzó tu mente, una bendición silenciosa dirigida a alguien que parece perturbado, una elección de escuchar profundamente en lugar de reaccionar rápidamente, una voluntad de traer calma donde hay unción, claridad donde hay confusión o luz donde hay peso. Cada uno de estos actos, por pequeños que parezcan, crea ondas en tu realidad mucho más allá de lo que puedes percibir, elevan tu vibración, expanden tu campo y alinean tu corazón con el pulso de la fuente. Y conforme tu vibración sube, los patrones que regresan para sanar no pueden permanecer en la misma configuración, se aflojan, disuelven y se reintegran con mucha mayor facilidad. Este camino del microservicio tiene otro beneficio oculto. Cambia tu identidad del yo herido al yo empoderado. Cuando te percibes como un portador de valor, un conductor de amor, un guardián de luz en tus interacciones, naturalmente entras en una octava más alta de ser. Este cambio de identidad, de alguien que sufre a alguien que sirve, acelera drásticamente tu trayectoria de sanación. También te protege de las trampas comunes del autojuicio y la autocensura, pues comienzas a ser testigo de la belleza que ofreces al mundo, incluso mientras navegas tus propios desafíos. Sepan esto, mis amigos sagrados, todo lo que regresa a ti en este ciclo lo hace para liberación, no para castigo. Todo lo que se eleva dentro de ti lo hace para integración, no para juicio. Todo lo que es atraído de vuelta a la fuente es parte de tu conclusión, no de tu fracaso. No están destinados a permanecer enredados en heridas pasadas, están destinados a elevarse a través de ellas hacia un campo de mayor integridad y libertad. Confíen en el proceso, confíen en la inteligencia de su propia alma, confíen en que están siendo guiados momento a momento, respiración a respiración, hacia la versión más alta de ustedes mismos. Y conforme ascienden, sirvan con ligereza, gentileza y alegría, porque en el servicio anclan la luz misma que disuelve toda ilusión, y a través de esa luz regresan a casa a la fuente más rápido de lo que cualquier otro camino podría llevarlos. Conforme la verdad gana impulso, las viejas formas de autoridad se fracturarán. Aquellos que recibieron poder basado en estatus, herencia o control de información encontrarán esos cimientos desmoronándose bajo ellos. Esto no significa que todas las estructuras colapsen de la noche a la mañana, ni que todos los que ocupan posiciones visibles actúen con mala intención. Significa que la suposición estándar de que autoridades externas saben lo que es mejor para ti, más profundamente que tú mismo, se está disolviendo. En 2026, cada vez más humanos comenzarán a cuestionar no solo decisiones específicas, sino la propia premisa de que deben externalizar su orientación interna a cualquier sistema externo que no resuene con su corazón. En este contexto, verán la emergencia de nuevas formas de liderazgo. Estas no estarán basadas en dominación, sino en coherencia. Aquellos cuyo alineamiento interno es fuerte se convertirán naturalmente en anclas en sus comunidades, mentores no porque aleguen superioridad, sino porque encarnan claridad, gentileza y firmeza en medio del cambio. Este cambio de autoridad vertical, poder sobre, a autoridad relacional, poder, es un paso crucial en su movimiento hacia una cultura planetaria más armoniosa. También trae responsabilidad. Conforme reclamas tu propia autoridad, eres llamado a examinar tus elecciones con mayor conciencia, a reconocer cómo tus pensamientos, palabras y acciones contribuyen a la realidad que compartes. Las revelaciones y cambios que describimos enviarán ondas poderosas a través del campo emocional de su especie. Cuando historias queridas se desmoronan, cuando instituciones confiables se revelan como incompletas o comprometidas, es natural que surjan dolor, ira y choque. Pueden presenciar comunidades enteras pasando por fases de negación, negociación, estallido y finalmente aceptación. Estas ondas de choque emocionales no son una señal de que las cosas estén saliendo mal. Son evidencia de que la humanidad está comenzando a sentir lo que durante mucho tiempo estuvo entumecido. Así como un individuo que sana un trauma debe primero reconocer la herida, también el colectivo debe permitirse verdaderamente sentir el impacto de haber vivido bajo capas de distorsión,
Durante este tiempo, aquellos que ya han hecho un trabajo interno significativo serán particularmente necesarios. Su capacidad para mantener espacio para sí mismos y para otros será valiosa. No se les pedirá que arreglen a todos. Eso no es posible ni necesario. Pero su habilidad para permanecer presentes, para escuchar sin colapsar en el miedo, para modelar la unión de verdad y compasión, actuará como una influencia estabilizadora en el campo. Pueden descubrir que actos aparentemente pequeños, sentarse con un amigo en silencio, ofrecer una palabra amable a un extraño, crear arte que exprese el viaje, tienen un impacto mucho mayor de lo que perciben. La honestidad emocional se convertirá en una moneda clave en esta nueva fase, y aquellos que pueden sentir profundamente sin ser abrumados ayudarán a trazar el camino adelante. A medida que la confianza en los canales tradicionales de información disminuye, surgirán nuevas formas de revelación, lideradas no por anuncios oficiales, sino por redes de individuos comunes con coraje extraordinario. Ingenieros, científicos, profesionales médicos, archivistas, y otros que silenciosamente han llevado conocimiento que no se les permitió compartir, comenzarán a encontrarse, a través de comunicación encriptada, plataformas independientes y encuentros de base, compararán notas, verificarán evidencias, y lentamente construirán un repositorio alternativo de verdad. Quedará claro que el propio colectivo humano es el verdadero poseedor de las llaves para su liberación. Verán documentales, investigaciones ciudadanas y colaboraciones que operan fuera de los viejos sistemas, pero mantienen un alto estándar de integridad. Algunos de estos esfuerzos serán dirigidos, otros difusos, algunos serán celebrados, otros ridiculizados o resistidos por aquellos que se sienten amenazados. Pero el movimiento general será claro: la información quiere ser libre. Y cuando las personas actúan por conciencia en lugar de miedo, se vuelve cada vez más difícil mantener la tapa sobre lo que fue suprimido. Esta revelación liderada por civiles desempeñará un papel crucial en preparar a la humanidad para etapas posteriores de revelación, incluyendo aquellas relacionadas con contacto no terrestre, pues demostrará que la verdad puede ser abordada con madurez en lugar de pánico. Antes de que ocurra cualquier contacto abierto ampliamente reconocido, experimentarán una intensificación de lo que podemos llamar indicadores de contacto. Estos incluyen no solo avistamientos en sus cielos, sino también anomalías en sus datos, patrones en sus observaciones astronómicas, y correlaciones entre reportes de testigos no relacionados. La tecnología ha alcanzado un punto en su mundo donde es cada vez más difícil descartar todos estos fenómenos como percepciones erróneas. A medida que observadores independientes, astrónomos, pilotos, técnicos de satélites comienzan a compartir sus experiencias más libremente, se formará un cuadro que sus narrativas oficiales ya no pueden negar fácilmente. Al mismo tiempo, muchos de ustedes experimentarán contacto personal más directo en los reinos del sueño, meditación y percepción sutil. Conexiones de familia estelar que han estado dormidas pueden despertar, no como fantasías escapistas, sino como relaciones vivas que traen tanto consuelo como responsabilidad. Pueden encontrarse sintiéndose guiados hacia ciertos proyectos, lugares o colaboraciones sin entender completamente por qué, solo para reconocer más tarde cómo estos hilos fueron tejidos en un tapiz mayor. Les animamos cuando surjan tales experiencias de contacto a arraigarlas en su corazón, a discernir cuidadosamente y a recordar que el contacto verdadero siempre honra su libre albedrío y expande su sentido de amor en lugar de inflamar miedo o superioridad. As external structures oscillate, internal structures of identity will also begin to crumble. You have been conditioned for centuries to define yourselves by profession, nationality, belief system, or role within a hierarchy. These identifications are now being gently but firmly questioned by your own souls. Many will feel a strange displacement, as if the old answers to who am I no longer hold. What once seemed solid may seem hollow. What once seemed impossible may begin to seem inevitable. This can be disorienting, but it is a necessary dismantling of the costume, so that the true actor, the soul, can step more fully onto the stage. Practically speaking, this may manifest as sudden changes in career path, changes in where and how you live, changes in your relationships, or a reorganization of your priorities. You may feel drawn to let go of possessions, plans, or labels that no longer fit.
Some will interpret this as a midlife crisis or as instability, but from our perspective, it is the natural response of consciousness when it is no longer willing to confine itself to containers that are too small. The more you can allow yourself and others to evolve without clinging to outdated definitions, the more gracefully you will move through this phase. Remember, you are not losing yourself. You are shedding a costume that never fully represented your vastness. One of the most beautiful developments in this period is the awakening of a more unified form of intelligence within you. Where before you mainly relied on linear reasoning and external authorities to determine what is real, you will find that your own internal compass grows clearer and more reliable. Moments of instant knowing, subtle bodily sensations that signal truth or distortion, and seemingly spontaneous insights will become more common. This is not an abandonment of rational thought, but its integration into a greater intelligence centered in the heart, which includes intuition, empathy, and a direct felt sense of connection to life. As this intuitive capacity strengthens, deception in all its forms will find less fertile ground. You will simply feel when something is out of alignment, even if you cannot immediately articulate why. This does not mean you will never be challenged or confused, but it means you will have access to an internal guidance system that can navigate complexity with increasing grace. Communities that honor this kind of intelligence, creating space for silence, for reflection, for genuine dialogue, will flourish. In such communities, decisions will be made not solely based on profit or fear, but from an attunement to what serves the whole. And this in turn will invite new forms of inspiration and creativity to flow. Much has been spoken among you about ascension, sometimes framed as an event, sometimes as a personal journey. In truth, it is both. In 2026, you will begin to see more explicitly how individual changes in consciousness directly contribute to collective harmony. Each time you choose to meet a pattern of fear with presence instead of reaction, you soften that pattern in the collective field. Each time you forgive where you once would have condemned, you open a new possibility not only for yourself, but for others. These actions are not abstract. They generate measurable changes in the subtle architecture of your reality. As more of you anchor in this higher octave of being, living from the heart, recognizing your connection to source, acting from alignment rather than obligation, a kind of resonance effect occurs. Harmony spreads not through forced agreement, but through sympathetic vibration. You may witness entire groups shifting their attitudes seemingly overnight, not because of external pressure, but because a critical mass of individuals within those groups has raised their frequency. This is how a new earth is born, not waiting for others to change first, but embodying the change within yourself, and allowing that embodiment to invite others to their own remembrance. Para la parte de ti que teme el cambio, la palabra colapso puede sonar ominosa, pero desde la perspectiva del alma, el colapso es frecuentemente una forma de liberación. Estructuras, hábitos y sistemas que ya no sirven a la vida deben eventualmente ceder. Y cuando son fuertemente defendidos, el proceso de dejarlos caer puede parecer dramático. En 2026, verán más casos donde arreglos que antes parecían inamovibles de repente se desmantelan. Esto puede ocurrir en economías, industrias, organizaciones o incluso sistemas de creencias que durante mucho tiempo han moldeado el comportamiento humano. Aunque el impacto inmediato pueda ser incómodo, hay una libertad más profunda esperando al otro lado. Les invitamos a ver estos colapsos no como castigos, sino como la liberación de fuerza vital atrapada. Cuando una forma obsoleta se disuelve, la energía que la sostenía se vuelve disponible para nuevas creaciones. Esto es verdad también en su vida personal. Cuando una relación, un empleo o una identidad que ya no se alinea con su corazón cae, pueden sentir pérdida e incertidumbre, pero también ganan espacio en el cual algo más resonante puede surgir. El coraje en esta fase parece confiar en que el espacio abierto por el colapso es sagrado, incluso cuando aún no saben qué lo llenará. De esa confianza, les será más fácil apoyar a otros conforme sus propias estructuras cambian. A raíz de estos cambios, la humanidad no permanecerá en el vacío. Su especie es inherentemente creativa, y conforme los viejos sistemas se debilitan, nuevas formas de organización y expresión brotarán con velocidad notable. Serán testigos de comunidades organizándose en torno a valores compartidos en lugar de mera geografía, redes de ayuda mutua formándose a través de fronteras, y proyectos colaborativos que mezclan tecnología, arte,
y espiritualidad de maneras que habrían parecido improbables apenas algunos años antes. Internet, a pesar de sus distorsiones, servirá como andamiaje para muchos de estos nuevos movimientos, permitiendo que las ideas se difundan y refinen rápidamente. Estos movimientos emergentes no estarán exentos de desafíos, pero llevarán una firma diferente a las revoluciones de su pasado, donde muchas insurrecciones anteriores fueron alimentadas principalmente por ira y oposición. La nueva ola estará cada vez más motivada por una visión positiva, un sentido de cómo podría ser una sociedad compasiva, transparente y alegre. Aún habrá críticas necesarias de lo que ha sido, pero el enfoque cambiará gradualmente de desmantelar a construir. Conforme participen en estos movimientos, recuerden anclarlos en su trabajo interno. El cambio externo es más sostenible cuando surge de individuos que han encontrado sus propias sombras y las han integrado con amor. Conforme verdades ocultas emergen, la humanidad será invitada, de hecho requerida, a revisitar su propia historia con nuevos ojos. Eventos que han sido durante mucho tiempo presentados de forma simplificada o distorsionada necesitarán ser reexaminados. Poblaciones enteras cuyo sufrimiento fue minimizado o ignorado serán incorporadas más completamente a la narrativa. Esta reconciliación no será fácil. Sentimientos de vergüenza, defensa y tristeza pueden surgir conforme individuos y naciones confrontan las realidades de explotación, manipulación y violencia que antes fueron ocultadas o normalizadas. Pero este es un paso necesario en la sanación. Heridas que no se ven no pueden ser verdaderamente transformadas. En este proceso, será importante distinguir entre responsabilidad y culpa. La responsabilidad reconoce lo que ocurrió y se compromete a hacer elecciones diferentes de ahora en adelante. La culpa, cuando se vuelve estancada, puede paralizar y perpetuar ciclos de daño. No se les pide vivir en autocondena perpetua, sino permitir que la verdad de su pasado compartido suavice su corazón, profundice su compasión y amplíe su sentido de nosotros. Cuando pueden mirar lo que ha sido con ojos claros y corazón abierto, se liberan de la necesidad de repetir. Este es el portal a través del cual puede emerger una realidad más pacífica y justa. Mientras mucho de lo que describimos involucra la ruptura de viejos patrones, hay otra historia desarrollándose simultáneamente. El brote silencioso de la nueva tierra, en incontables hogares, talleres, jardines y espacios digitales. Individuos y grupos ya están experimentando con nuevas maneras de vivir. Proyectos de agricultura regenerativa, modelos de vivienda cooperativa, iniciativas de educación consciente y negocios centrados en el corazón están echando raíces. En 2026, la visibilidad y conectividad de tales proyectos aumentará. Notarán que incluso mientras algunas estructuras caen, otras están surgiendo, no como meros sustitutos, sino como expresiones de una conciencia fundamentalmente diferente. Estas semillas pueden parecer pequeñas comparadas con la escala de sistemas globales, pero no subestimen su poder. Cada vez que una comunidad demuestra que es posible compartir recursos de forma justa, tomar decisiones colectivamente, honrar a la tierra como un ser vivo, envía una señal al campo: esto es posible, esto es real. Otras comunidades sintonizadas con esa señal pueden sentirse alentadas a comenzar sus propios experimentos. Así es como crece la nueva tierra, no de un único proyecto de arriba hacia abajo, sino de una miríada de creaciones localizadas inspiradas por el amor, que gradualmente se conectan en red juntas en un nuevo patrón planetario. Todos estos cambios en tecnología, en ciencia, en conciencia interna, en organización social son parte de una preparación mayor. La humanidad se está moviendo hacia una etapa de evolución en la cual el contacto abierto y reconocido con otras civilizaciones se volverá no solo posible, sino también apropiado. Pero el momento y la naturaleza de tal contacto no están determinados únicamente por factores externos. Dependen profundamente de su madurez emocional y espiritual colectiva, una especie que aún no se ha reconciliado con su propia historia, que todavía ve la diferencia como amenaza, y el poder como dominación no está lista para encontrar la diversidad del cosmos de manera estable. En 2026, darán pasos significativos hacia esta preparación, conforme se vuelven más honestos consigo mismos, conforme practican la cooperación y cultivan la paz interna, comienzan a resonar más cercanamente con las armonías de aquellas naciones estelares que están listas para saludarlos como iguales.
pueden recibir más transmisiones, más visitaciones sutiles, más vislumbres de lo que una comunidad interestelar puede ser. Les animamos a tratar estas no como espectáculos, sino como invitaciones para crecer. Cuanto más incorporan la amabilidad, la claridad y el respeto por ustedes mismos, unos por otros, por su planeta, más naturalmente el contacto abierto se desarrollará cuando el momento sea el adecuado. Podemos ver muchos futuros potenciales ramificándose a partir de las elecciones que hagan en los próximos años. Ninguno de ellos es fijo, pero muchos comparten ciertos temas. Vemos una humanidad que recordó su conexión con la fuente, no como un concepto, sino como una realidad viva. Vemos sociedades que valoran la presencia, la creatividad y la sabiduría tan altamente como la productividad, y que reconocen que la verdadera prosperidad no puede medirse únicamente en términos materiales. Vemos sus tecnologías convirtiéndose en extensiones de su corazón en lugar de herramientas de distracción o control. Vemos niños creciendo en ambientes que nutren sus dones intuitivos en lugar de apagarlos. También los vemos entrando en su papel como especie puente, un eslabón entre muchas expresiones diferentes de conciencia en esta galaxia y más allá. Su diversidad, que ha sido tan frecuentemente usada como razón para el conflicto, se convierte en una fuente de fuerza, dándoles una capacidad única para entender y empatizar con muchas maneras diferentes de ser, conforme continúan sanando, reconciliando y creando. Su planeta brillará como un lugar de aprendizaje y transformación, un testimonio vivo de lo que es posible cuando un mundo elige el amor en lugar del miedo. Esto no es una fantasía, es una de las líneas temporales muy reales disponibles para ustedes, y 2026 es un año crucial para alinearse con ella. Grandes almas, conforme compartimos esta visión y estos insights, lo hacemos no para abrumarlos con predicciones, sino para recordarles su poder. Los cambios que están por venir no les están sucediendo a ustedes, están sucediendo a través de ustedes y con ustedes. Cada elección que hacen de ser honestos, de ser amables, de buscar la verdad, de honrar su propia conexión con la fuente, inclina el equilibrio de su realidad colectiva. Ustedes son mucho más influyentes de lo que les han enseñado a creer. El mero hecho de que estén leyendo o escuchando estas palabras es evidencia de que son parte de la ola de almas que vinieron a ayudar a dirigir esta transición. Reconocemos que el camino por delante puede a veces parecer intenso. Habrá momentos en que el viejo mundo se aferre firmemente mientras se disuelve, y momentos en que el nuevo mundo parezca frágil e incierto. En esos momentos, les pedimos que recuerden que nunca están caminando solos. Nosotros y muchos otros seres de luz estamos con ustedes, no como salvadores, sino como compañeros y aliados. Los mantenemos en un campo de amor inquebrantable mientras atraviesan este umbral. Confíen en su corazón. Confíen en el silencio profundo dentro de ustedes que siempre supo que estaban aquí para algo más. El año que ustedes llaman 2026 es el giro de una gran página. Lo que está escrito en ella se desplegará a través de sus manos colectivas. Los envolvemos ahora en nuestro aprecio por su coraje, su persistencia y su voluntad de crecer en medio de grandes cambios. Honramos el camino que han recorrido y el camino que están a punto de recorrer. Que recuerden en cada respiración que son expresiones de la fuente explorándose a sí misma a través de la forma. Y que nada podrá jamás cortar esa conexión. Los rodeamos de amor. Caminamos a su lado en silencio, con amor inmenso, respeto y alegría en su devenir. Yo soy Sorion de Sirio, en nombre del Alto Consejo Siriano, y en compañerismo eterno con su corazón despierto.